Demos gracias al Señor en todo momento, en todo tiempo, porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y al terminar el día de hoy, en esta noche, vemos y reconocemos una vez más que es solamente por su fiel amor que estamos todos aquí reunidos. Una vez más, amados hermanos, queridas hermanas, querida familia, Dios es fiel, y amigos, todos reciban un fuerte abrazo de su iglesia cristiana Dios es fiel. Este es un tiempo de gozo, de celebración, porque el Señor nos ha convocado para poder meditar en su preciosa palabra y ser edificados en su presencia. Los invitamos a que nos acompañen en este tiempo de oración delante de Él. Oremos juntos. Bendito Padre eterno, queremos darte gracias, Señor, porque en esta noche estamos delante de ti para adorarte, para exaltarte y bendecirte, Señor. Exaltar tu santo nombre y agradecerte por quien tú eres. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos, Señor, y reconocemos que eres tú el que nos ha convocado para poder ser instruidos en tu palabra. Te adoramos, Señor, y queremos levantar nuestro corazón en agradecimiento y en exaltación a ti. Por eso recibe esta alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que seas tú utilizando este tiempo para que nuestro corazón sea moldeado y podamos ser tocados por tu presencia. Te adoramos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo.
contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte, Señor. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Quiero verte, Señor. Eres santo, Señor. Eres perfecto, Dios. Eres santo, Señor, eres perfecto, Señor, y ese es el anhelo de nuestro corazón, contemplar la hermosura de tu santidad, vivir delante de tu presencia, aún sabiendo, Señor, que la única forma en la que podemos nosotros estar cerca de ti, estar contigo, es tan solo por la justificación que hemos recibido de tu Hijo Jesucristo, el único justo y el único que derramó hasta la última gota de su sangre para que nosotros podamos ser hallados aptos de estar delante de tu presencia, Señor. Por eso reconocemos a quién nos estamos dirigiendo, a un Dios santo, a un Dios perfecto, y nosotros necesitamos de ti en todo momento, Señor, porque solamente tú nos conoces tal cual somos, conoces nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, aún de las cosas más ocultas. Señor, tú lo sabes todo, y si no es por ti, por tu santa palabra con la que nos purificas todos los días, Señor, nosotros no podríamos hacer nada. Es por la preciosa sangre de tu Señor Jesucristo, y es tan solamente por el poder de tu presencia a través de la palabra tuya, Señor, por la cual nosotros podemos seguir enderezando nuestros caminos y presentarnos delante de ti. Santo, sublime y perfecto Dios, te adoramos. Y otra forma, Señor, en la que queremos también presentarnos delante de ti en adoración es a través de los diezmos y las ofrendas, los cuales, Señor, los presentamos delante de ti, símbolo de nuestro agradecimiento y reconocimiento a tu preciosa soberanía, Señor, y providencia para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias, Señor, porque nos permites también honrarte de acuerdo a como en tu palabra lo vemos, Señor. Y entregamos, Señor, el resto de nuestras vidas, el resto de nuestras actividades, el resto de este tiempo en tus preciosas manos. Te adoramos y te exaltamos a ti. En Cristo Jesús te hemos honrado. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos recordarles a todos ustedes que estamos en la última semana de inscripciones para nuestros cursos de matrimonios y prematrimoniales del Ministerio Renovados. Ustedes en pantalla encuentran toda la información que necesitan para poder acceder a estas inscripciones a través de nuestra página web diosesfiel.org/matrimonios. Así de simple. Comparte este enlace también con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, con otros familiares que usted sepa que necesita conocer de los principios de la palabra de nuestro Señor. Y aún si ustedes creen que su matrimonio es perfecto, que no tiene ningún inconveniente, pues para ustedes también está dirigido estos cursos, porque sabemos que la palabra de nuestro Señor es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y todos necesitamos seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, no pierda esta oportunidad de ser parte de estos talleres, el último ciclo de talleres que estaremos dictando en este 2021. Al terminarlos estaremos ya luego en el 2022, así que no pierda la oportunidad de hacer este curso en este año. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Y bueno, el día de hoy también, antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos una vez más presentar a ustedes
uno de los testimonios de nuestros hermanos que forman parte del grupo de siervos que ministra en este ministerio. Y queremos que por favor escuchen con mucha atención lo que ellos tienen que hablar con nosotros, el reconocer cuál es el propósito de estos talleres, así como también el poder entender cuál es la clave de la restauración, que tan solo la encontramos en el perdón. Y finalmente, recuerde que esta es una herramienta, así que escuchemos a nuestros hermanos del ministerio que nos quieren hablar al respecto. El propósito del curso es que no solo que la pareja se reconcilie entre sí, sino que se reconcilie con Dios. Conociendo a Dios, conocemos su amor, y para volver al plan de Dios es necesario estudiar, practicar las herramientas. Y solo así vamos a encontrar la sabiduría, la fuerza para vivir en armonía. El tema del perdón es básico en el curso. Y es el que más les cuesta entender a las parejas. Es el que más les cuesta entender a todos. En el curso les enseñamos que en nuestro corazón, o sea, no dejarnos llegar de esa amargura, de ese dolor, de ese resentimiento. Y que en lugar de eso nos llenemos de Dios. Y solo así podemos perdonar. Nosotros les enfatizamos en que el perdón es un mandamiento, que el perdón es un acto de misericordia, y en la medida en que nosotros perdonamos es que Dios nos perdona. Así es que el perdón definitivamente es el vínculo del amor. Si no hay perdón, la relación no funciona. Donde hay perdón hay esperanza. ¿Quieren saber más sobre estos y otros temas? Acompáñennos en este nuevo ciclo de cursos de matrimonios y prematrimonial. Les esperamos. Bendiciones. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas para poder ser instruidos en tu palabra. Y sabemos que estos cursos, Señor, que están abiertos para toda la comunidad, sabemos que serán una herramienta de bendición. Haznos, permítenos, Señor, compartir esto para que otras personas, otras familias sean también transformados por los principios de tu palabra. Y ahora, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti para ser transformados también por los principios de tu palabra a través de la exposición, Señor, que tú le has permitido traer a nuestro querido pastor Edguitar Silva. Continuamos con esta serie preciosa del Evangelio de Juan y sabemos que tienes tanto que hablar a nuestros corazones. Abre nuestras mentes, abre todo nuestro ser para recibir la luz de tu palabra, y gracias, Señor, por la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva. Lo bendecimos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Un abrazo para cada uno de ustedes. Sintámonos más que bendecidos el poder tener la oportunidad de meditar en la palabra de Dios, en mi caso de poder predicar, en su caso el de poder recibir la palabra de Dios. Sintámonos más que bendecidos el que el Señor nos concede un día más de vida y que podemos terminar este día de la mejor forma, como es creciendo en la palabra de Dios, madurando en los principios, iglesia, yendo hacia adelante en aquellas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas. Amados, entramos a una sección tan preciosa de las Escrituras en el Evangelio de Juan que estamos nosotros estudiando, y precisamente corresponde a Juan capítulo 20, desde el versículo 11 al 31. Hoy voy a dar solamente una introducción a lo que estaremos viendo las siguientes clases, pero las siguientes clases estaremos entonces en Juan capítulo 20 del 11 al 31. Les decía que esta es una introducción a este tema tan importante como es el Cristo resucitado. Qué importante es que nosotros podamos afirmarnos en esta verdad, que no nos confundamos,
que a pesar de que vivimos tiempos donde se oyen mensajes de todo tipo, y hay personas que les encanta que les prediquen solamente aquellas cosas que les motivan, que les animan, ¿sí? Como si fuera algún tipo de terapia. Amados, cuando vamos a la palabra de Dios, claro que terminamos animados y claro que terminamos con esperanza, con fe, con ganas de seguir adelante, pero el centro no es el hombre, el centro es Cristo Jesús. Esa es la diferencia, hermanos amados, el cristianismo versus el humanismo. El cristianismo pone en el centro de la circunferencia, pone en el centro a Jesucristo. El humanismo pone en el centro de la circunferencia al hombre. Y muchos venimos con esa inclinación, ¿sí? Y cuando nos acercamos a la Escritura es necesario que tengamos la correcta. No es humanismo, es cristianismo. Y terminarás animado, terminarás con nuevas fuerzas, terminarás viendo las cosas de una manera distinta. El tema del día de hoy, amados, entonces es el Cristo resucitado. Debemos nosotros comprender, iglesia amada, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se levanta de los muertos, ¿qué significa? Amados, es una afirmación divina de que la obra que Él se había propuesto, esa obra de expiación había sido cumplida a cabalidad en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros podemos descansar, amados, en la obra no de un mediocre, en la obra de alguien que concluyó con éxito lo que se había propuesto. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, declaró que el sacrificio que Jesús había hecho en la cruz del Calvario era un sacrificio propicio, o sea, era un sacrificio en el cual Dios estaba aceptando como pago completo de los pecados de su pueblo. Pago completo, no más deuda, mis amados, con respecto al pecado. Nuestro Señor Jesucristo había satisfecho las exigencias de la justicia divina. ¿Cuáles eran esas exigencias? No es que nadie tenía que pagar, no es que cada uno se salía con la suya, no. Había sido satisfecho porque un inocente había alguien había ocupado nuestro lugar y ese alguien, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribió que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué lindo. Eso usted lo encuentra en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. Nuestro Señor Jesucristo, te repito, fue entregado por nuestras transgresiones. Así que cada vez que tú recuerdes tu vida antes de estar a los pies de Cristo y recuerdes la cantidad de pecados y la cantidad de transgresiones, pues para eso fue entregado nuestro Señor y resucitado para nuestra justificación. Amados, la resurrección también demostró que donde el pecado queda expiado, la muerte queda conquistada y se entrega vida eterna. Eso nos muestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tu pecado y mi pecado quedó expiado. Ya no hay culpa, ya no hay pago, ya no hay deuda. La muerte fue conquistada y se entrega al pueblo del Señor, aquellos que han sido redimidos, se entrega la vida eterna. Amados, es imposible creer en el Jesús de la Biblia sin creer en su resurrección de los muertos. Y el día de hoy vamos a estar estudiando un poco de apologética cristiana. ¿Qué significa? Es de esa área del cristianismo, es de esa materia, es esa ciencia que nos ayuda a defender nuestra fe. Es por eso que yo les decía que es imposible sostener un verdadero cristianismo
Es imposible creer en el Jesús de la Biblia sin creer en su resurrección de los muertos. De hecho, rechazar su resurrección es inventar otro Jesús. Rechazar su resurrección es inventarse un Cristo falso, producto de nuestra imaginación incrédula. Sí, Señor. Por eso Pablo dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis, tremendo hermanos, recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, dice Pablo, amados, no podemos predicar a otro Jesús que aquel que se ha venido predicando a través de la historia en base a la palabra de Dios. Es, amados hermanos, no creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es llamar mentiroso a Dios por negarse a creer su testimonio sobre Jesús. Nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Dice, por la resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4. Romanos 1:4. Ahora, quienes rechazan la resurrección del Señor Jesucristo están fuera de la salvación, fuera de la esfera de la salvación. ¿Cuántos tal vez estarán en las iglesias asistiendo y cuestionando y diciendo, yo no creo que Jesucristo resucitó? Amados, si hay alguien que está en esa posición, tenemos que ser firmes. Quienes rechazan la resurrección del Señor Jesucristo están fuera de la esfera de la salvación. Pablo escribió, solo se obtendrá la salvación si se confiesa con la boca que Jesús es el Señor y se cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, hermanos amados, Jesús ofreció su resurrección como prueba convincente. Jesús resucita de entre los muertos como prueba irrefutable de la veracidad de las afirmaciones de Dios y de su propia deidad. Por eso en su momento, confrontado por algunos de los escribas y de los fariseos, le decían, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Quieren señal? Bueno, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal? El Señor les dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En otra ocasión, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? El Señor también les habló de la resurrección, de su resurrección. No solo después de 3 días y 3 noches, sino que Jesús les respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo en Jerusalén. ¿Y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amados, estamos estudiando al Cristo resucitado. Por lo tanto, vamos calentando motores. Vamos a ver algunos argumentos que el mundo pone para negar la resurrección. Por eso yo le hablaba de apologética. ¿Cómo podemos defender como cristianos nosotros nuestra posición? Una vez más, negar la resurrección de Cristo es hacerlo mentiroso. Más aún, negar que Cristo resucitó de entre los muertos hace que cualquier forma de fe carezca de significado y sea absurda. Pues la resurrección, amados hermanos, es esencial para el evangelio cristiano y la salvación. Pablo escribió así a los corintios,
los cuales estaban siendo seducidos por las mentiras condenatorias de falsos maestros que negaban la resurrección. ¿Qué les dijo Pablo? Les dijo, ¿y si Cristo no resucitó? Ya les doy el pasaje bíblico. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe, vana es vuestra predicación, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, no están dentro de la esfera de la salvación, como les decía. Entonces también los que durmieron, dice Pablo, en Cristo, o murieron, entonces perecieron si no hay resurrección. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que Él nos bendiga, que en esta vida Él nos prospere, que en esta vida Él nos libre de todos los peligros, que en esta vida Él nos haga hacer pasar bonito. Si esperamos solamente en Cristo en esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amados hermanos, eso está en 1 Corintios 15, y yo le animaría a que lea todo ese capítulo, 1 Corintios 15. Negar la resurrección de Cristo también es pasar por alto la evidencia histórica, una evidencia abrumadora que afirma la resurrección de nuestro Señor. Amados hermanos, iglesia, Dios es fiel. Los hechos indiscutidos dicen que Jesús murió, fue sepultado, y a los 3 días su tumba estaba vacía, porque Él estaba vivo. ¿Cuántos dicen amén? Amados, la única interpretación lógica, plausible del registro histórico es que Jesús en realidad se levantó de los muertos, como lo afirma la Escritura, la palabra de Dios. Aún así, hermanos amados, póngame atención a esto. A lo largo de toda la historia, ha habido escépticos como lo hay el día de hoy. Ha habido ateos como lo hay el día de hoy, quienes representan lo que la Biblia llama doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque han negado la resurrección de Cristo. Sí, Señor. Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, mire, con doctrina de demonios. 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Amados, negar la resurrección de Cristo, aquí el asunto no es la falta de evidencia. Aquí el asunto es la terca incredulidad llevada por el amor al pecado. Punto. Una terca incredulidad acompañada a un amor al pecado que les lleva a negar hasta la resurrección de Cristo. Muchas personas no están dispuestas a aceptar las consecuencias innegables de la resurrección. ¿Cuáles serían esas consecuencias innegables? Cristo es Dios, el Dios de las Escrituras, y que ellos son responsables por cada violación de la ley y necesitan de su gracia, necesitan rendir su vida al señorío de Jesucristo. Pero muchos no quieren hacer eso. Entonces se abrazan a la incredulidad, al escepticismo. Es por eso que los pecadores, todos somos pecadores, pero habemos pecadores arrepentidos y salvados por gracia. Y hay aquellos pecadores empedernidos que en un esfuerzo hasta irracional por evadir su culpa y responsabilidad ante el único Dios verdadero, han inventado varias teorías en un intento inútil por explicar la realidad de la resurrección. Por ejemplo, si usted toma nota, mire, considere por un momento los argumentos de estos escépticos tratando de negar la resurrección de Cristo. Por ejemplo, la teoría del desvanecimiento. Algo mencioné en una clase anterior, pero hoy quisiera que lo consideremos, ya que estamos topando este gran tema, el Cristo resucitado. Y este apenas es la introducción, ¿sí? Recuerde que todo este bloque abarca desde Juan 20, 11 al 31.
Pero en esta lección, a manera de introducción, consideramos al Cristo resucitado y estos argumentos que tratan de negar la historicidad, la veracidad de la resurrección. Primera, la teoría del desvanecimiento. ¿Qué significa, pastor, esto? Amados, la teoría del desvanecimiento, tal vez una de las favoritas para los racionalistas de los siglos XVIII y siglo XIX, esta gente argumenta que en realidad Jesús no murió en la cruz. Entonces, ¿qué dicen estos racionalistas del siglo XVIII y XIX? Porque esto no es nuevo. ¿Qué decían en sus escritos y en sus posiciones? Ellos decían que no murió en la cruz, que en su lugar estuvo el Señor en un semicoma, por el choque circulatorio y la pérdida de sangre. Así que en esa condición, dicen ellos, parecía estar muerto, por eso lo bajaron de la cruz y lo enterraron, pero seguía vivo. Después, dicen ellos, las especias aromáticas y el frío de la tumba lo revivieron, imagínense. Entonces Jesús salió, dicen, de la tumba, se encontró con los discípulos y ellos supieron erradamente que Él se había levantado de los muertos. Tremendo. ¡Cuánta imaginación, hermanos! Como cristianos, ¿qué deberíamos decir ante esta teoría del desvanecimiento? Amados, esta teoría enfrenta dificultades insalvables. En primer lugar, los soldados romanos que crucificaron a Jesús eran expertos en ejecuciones. Sabían cuando una persona estaba muerta y cuando una persona todavía no estaba muerta. Eran expertos. Así que estos soldados romanos estaban convencidos de la muerte de Jesús y es por eso que no quebraron sus piernas, tal como lo estudiamos. De hecho, un centurión anunció a Pilato que Jesús estaba efectivamente muerto. Obviamente, ese centurión romano debía tener certeza de ello antes de afirmarlo, nada más y nada menos que ante el gobernador. Imagínense ustedes, le costaba la vida si se equivocaba el centurión al decir que estaba muerto y no estaba, y en la realidad no estaba muerto. Eso le costaba la vida al centurión romano. Más aún, amados hermanos, la lanza clavada en el costado de Jesús, que produjo sangre y agua, mostró claramente que Él estaba muerto. Por lo tanto, la teoría del desvanecimiento tampoco explica cómo pudo Jesús, debilitado por los azotes brutales y los efectos de la crucifixión, sobrevivir durante 3 días sin agua, comida o cuidados médicos. Tampoco esta teoría del desvanecimiento explica cómo un hombre en tal estado de debilidad pudo haberse liberado de la ropa mortuoria solo que lo envolvía, algo que el mismo Lázaro de Betania no pudo hacer, porque a él le desataron. Esta teoría del desvanecimiento no puede explicar cómo movió la piedra pesada que sellaba la tumba, cómo dominó al destacamento de la guardia romana, ni tampoco explica cómo caminó varios kilómetros hasta Emaús con los pies perforados. Amados, lo más importante de todo, la teoría del desvanecimiento no puede explicar cómo el Señor, en su humanidad, según ellos, medio muerto, con necesidad desesperada de atención médica, pudo haber persuadido a los discípulos de ser el Señor resucitado, el conquistador de la muerte y del sepulcro. Señor mío, esta teoría del desvanecimiento, teoría blasfema contra Jesús, pues lo hace engañador y fraudulento, lo cual significa rechazar el testimonio del Padre
y las escrituras en cuanto a su vida sin pecado, aun cuando el ángel se presenta a María y a anunciarle la venida del Señor, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amados, el santo ser. La Biblia dice que tenemos, o mejor dicho, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dejemos por un lado la teoría del desvanecimiento. Ahora hay otra teoría, también blasfema, mentirosa, que pretende argumentar de que nuestro Señor Jesucristo no resucitó. Y esta es la teoría de la alucinación. Amados, no es menos ingenua, no es menos inverosímil, no es menos blasfema. La teoría de la alucinación, con tal de negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sus proponentes argumentan que los seguidores de Jesús, abrumados por el dolor y la pena, querían tan desesperadamente que no estuviera muerto, que tuvieron entonces alucinaciones en las cuales lo vieron vivo, aunque en realidad simplemente era una alucinación. Las alucinaciones, amados hermanos, entendamos, las alucinaciones son experiencias individuales o particulares. Sin embargo, Jesús se apareció, sí, a individuos, pero también se presentó a grupos, al menos en 10 ocasiones diferentes, incluida a más de 500 personas en una sola ocasión, como dice Primera de Corintios 15:6. Primera de Corintios 15:6 dice Pablo: después apareció a más de 500 hermanos, o sea, 500 en alucinación. Hágame el favor. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o ya han muerto, en la época en que registra el apóstol Pablo. Amados, si te pones a pensar por un momentito, por favor, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no eran candidatos para tales alucinaciones. No eran candidatos porque la Biblia mismo nos muestra que los discípulos no esperaban la resurrección del Señor, a pesar de que Él los había dicho. Dice en Juan 29, dice: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. No eran candidatos para una alucinación así, la resurrección de Cristo, si ellos mismos no esperaban la resurrección del Señor. Incluso en su momento los discípulos hasta se burlaron de los informes iniciales que les llegaron a ellos. ¿Usted recuerda? Cuando las mujeres fueron y María Magdalena les comunican que el Señor ha resucitado. Dice en Lucas 24:11, dice: mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. O sea, no esperaban la resurrección de Cristo. Cuando les dan el aviso, a ellos les pareció locura. Y por último, no creían los mismos discípulos. Así que esta teoría tampoco explica por qué las personas con supuestas alucinaciones de Jesús no lo reconocieron. No lo reconocieron. Ahí camino a Emaús se presenta el Señor. No le reconocieron. Tampoco esta teoría de la alucinación pudo explicar o puede explicar cómo, amados, a ver, cómo una alucinación pudo comerse un pedazo de pescado, por ejemplo, que eso sucedió luego de la resurrección. Cómo una alucinación pudo señalar un banco de peces
¿Cómo una alucinación pudo preparar una comida tal como lo hizo a los discípulos allí en la orilla del mar de Galilea? ¿Cómo una alucinación pudo preparar pan y pescado? Y amados, aunque pretende dar cuenta de las apariciones en la resurrección de Cristo, no da cuenta de la tumba vacía y del cuerpo ausente. Es por eso que otro de estos personajes liberales, Dios mío, que ahora sí que, y ahora abundan más porque están metidos hasta en seminarios teológicos. Vea qué importante es que nos unamos a estudiar la palabra de Dios. Yo tengo recelo cuando alguien dice es que quiero ir a estudiar en el seminario tal, en el seminario cual. Estamos inundados de supuestos eruditos liberales. Uno de ellos, Kirchhoff Lake, argumentó que las mujeres se habían equivocado de tumba. Imagínense. Dice, las mujeres se equivocaron de tumba, aunque 2 de ellas habían visto la sepultura de Jesús. Eso muestra Marcos 15:47. Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Cómo se equivocaron si miraban dónde lo ponían? Al encontrarla vacía, dicen, supieron erradamente que Jesús había resucitado de los muertos. Mire, la imaginación del incrédulo no tiene límites. Entonces, si las mujeres se equivocaron, entonces esto también significa que Pedro y Juan debieron haber ido también a la tumba errónea, pues. Y con seguridad José de Arimatea y Nicodemo, quienes sepultaron y enterraron a Jesús, sabían en qué tumba había puesto el cuerpo. La sepultura era de José de Arimatea, quien había preparado con anticipación. Bueno, y también los líderes judíos sabían cuál era la tumba correcta, pues la habían sellado y habían puesto una guardia romana en su exterior y habían sellado con una piedra grande. Entonces nos preguntamos, ¿por qué simplemente no iba alguien a la tumba correcta y mostraba el cuerpo del Señor si es que esta teoría fuera cierta? Amados, otros falsos eruditos argumentan que la tumba estaba vacía porque a Jesús nunca se le sepultó en ella. ¿Te puedes imaginar? En su lugar, esta gente propone que cuando bajaron su cuerpo de la cruz, lo lanzaron en una fosa común para delincuentes. Señor, esta teoría no explica por qué los evangelios hablan de la sepultura de Jesús en la tumba de José de Arimatea y por qué no se registra otra historia de la sepultura. No pueden explicar. Tampoco podrían los discípulos haber inventado la historia de un miembro del Sanedrín que sepultó a Jesús en el lugar donde él había preparado, como en este caso José de Arimatea, porque si los discípulos se hubiesen inventado esto, entonces José los habría desacreditado al instante, pues. Y cuando los discípulos comenzaron a proclamar que Jesús resucitó, ¿por qué simplemente no lo devolvió quien se había hecho con el cuerpo? Miren, estos argumentos todos caen por su propio peso. Amados, la negación más antigua de la resurrección de Cristo fue invento de las autoridades judías. Como se registra en Mateo 28, ellos afirmaban, 28:11, por tiempo no damos lectura, pero usted recuerda que las mismas autoridades judías se inventaron, afirmaban que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús de la tumba. Ahora, debemos notar que esa afirmación es una admisión tácita de que la tumba estaba vacía y que no sabían dónde estaba el cuerpo. Por eso les tocó inventarse de que los discípulos habían robado el cuerpo. La tumba estaba vacía, mis amados. Si usted se da cuenta, la incredulidad, la religiosidad, el agnosticismo, el ateísmo, el pecado,
no tiene límites, no tiene límites. Esta teoría de las autoridades judías de que los discípulos habían robado su cuerpo no es mejor que los otros intentos que hemos visto por explicar la resurrección. En primer lugar, ¿por qué habrían los discípulos de inventar la resurrección cuando no estaban esperando que Cristo resucitara? Lo mencioné. Más aún, habían huido cuando arrestaron a Jesús. Pedro, su líder, había negado a Jesús 3 veces y todos se habían escondido por miedo a las autoridades judías. Al haberse enfrentado a la guardia romana y haber cometido el delito grave de asaltar una tumba supuestamente, habría requerido más valentía de la que poseía este grupo que estaba desmoralizado, dubitativo, temeroso, escondido, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre? En esa condición iban a tener las agallas supuestamente de ir y robar el cuerpo del Señor. No, hermanos. Es difícil ver cómo los discípulos se beneficiarían de esta historia inventada por las autoridades judías. Suponer que hubieran soportado voluntariamente luego, ¿no? Voluntariamente los discípulos y seguidores del Señor soportaron voluntariamente la persecución, sufrimiento, martirio, como sucedió con la mayoría de ellos, por algo que sabían que era una mentira. Es un ridículo completo, mis amados. Si los discípulos no robaron el cuerpo, tal vez lo hubieran hecho los romanos, dicen, los judíos o algunos ladrones. Argumentan algunos. Ya, no fueron los discípulos. Pero ¿qué tal si robaron los romanos? ¿Qué tal si robaron el cuerpo los judíos? Mire, los romanos no tenían un motivo claro para llevarse el cuerpo de Jesús. Difícilmente Pilato se habría arriesgado a llevar la contraria de esta forma a todo el pueblo y autoridades judías. Los judíos tampoco habrían tomado el cuerpo, porque lo último que querrían sería alimentar la especulación de que Jesús había resucitado. Pero si los judíos o los romanos hubieran tenido el cuerpo, ¿por qué no lo mostraron cuando en las semanas posteriores los discípulos predicaban con audacia la resurrección? ¿Por qué no lo indicaron si supuestamente ellos fueron los que robaron el cuerpo? Como indicamos en el capítulo anterior, en una lección anterior, los ladrones de tumbas no habrían desenvuelto el cuerpo, no habrían dejado las especias aromáticas que eran caras, que había sido puesto como 100 libras, usted recuerda, un costo bastante alto, ni se habrían tomado el tiempo los ladrones de arreglar prolijamente los lienzos que dejaron. Tampoco habrían intentado irrumpir en una tumba vigilada por soldados romanos armados hasta los dientes, hágame el favor. Las apariciones de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección aportan la prueba más convincente de la resurrección. Entre la resurrección y la ascensión, entre la resurrección y la ascensión, 40 días aproximadamente, las escrituras registran al menos 10 apariciones diferentes de Cristo. Entre la resurrección y la ascensión, al menos 10 apariciones. Cristo apareció resucitado a María Magdalena, a otras mujeres que estuvieron en la tumba, a 2 discípulos en el camino a Emaús, nada más y nada menos que al mismísimo Pedro, a 10 de los 11 apóstoles restantes, y en esa Tomás estaba ausente, a los 11 apóstoles completos, con Tomás presente, a 7 de los apóstoles en la playa del lago de Galilea, que lo estudiaremos más adelante, a más de 500 discípulos, como lo mencionamos, probablemente en alguna montaña de Galilea, a Santiago, a los apóstoles cuando ascendió al cielo. Además, hermanos queridos, el Cristo resucitado se apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, quien fue luego el apóstol Pablo, y se le apareció en
en muchas ocasiones. Es importante notar que todas las apariciones del Señor después de la resurrección fueron a creyentes, excepto a Pablo, que aún no era creyente cuando se le apareció por primera vez. Su método normal para alcanzar a los perdidos es a través de milagros, no es a través de milagros espectaculares. El método normal para alcanzar a los perdidos no es, porque muchos piden eso, no es a través de milagros espectaculares, como apariciones a ellos, sino por medio del testimonio de su iglesia en el poder de su Espíritu. Eso es lo que sucede el día de hoy. Ya el Señor ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es por eso, hermanos, que la iglesia tiene que ser testigo, como dijo el Espíritu, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dijo nuestro Señor, la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de nuestro Señor. Si usted es de aquellos que dicen: es que yo quisiera que se me aparezca ahora mismo el Señor. Miren, hermanos, el que tiene un corazón preparado para Cristo y para las cosas de Dios, ni siquiera necesita de milagros espectaculares. Necesita ser humilde, reconocer su pecado, rendir su vida al señorío de Cristo. Tenemos que reconocer las palabras de nuestro Señor. Cuando le pedían milagros y le pedían señales y más milagros y más señales, el Señor simplemente les dijo: señal no les será dada sino la de Jonás. 3 días y 3 noches y resucitar. Señal no les va a ser dada: destruid este templo y en 3 días lo levanto. ¿Cómo es posible? No entendían. De todas maneras, tales milagros tampoco habrían convencido a los incrédulos, mis amados. Juan dijo: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. O sea que las señales y los milagros no necesariamente lleva a alguien a rendir su vida a Cristo. Usted lo puede comprobar esto en Juan 12:37. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Te das cuenta? Ni siquiera una aparición resucitado habría convencido a los incrédulos. Como dijo el Señor: pues si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amados, termino. De todas las apariciones de Cristo, y esta era la introducción, mis amados, para las lecciones que vamos a ver Dios mediante en los siguientes días, queda simplemente preparado el terreno para entrar en materia. De todas las apariciones de Cristo después de la resurrección, Juan, el evangelio que estamos estudiando, seleccionó 3 que dan una idea especial sobre quién es Jesucristo. Se presentó resucitado a María Magdalena, que esto es lo que vamos a estudiar la siguiente lección. A los 10 apóstoles sin Tomás, esa es otra lección. Y a los 11 apóstoles específicamente a Tomás, esa es una tercera lección. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta sección. Esto ha sido una introducción, como les dije, y preparemos nuestro corazón entonces con esto dicho: el Cristo resucitado. ¿Cuántos argumentos mentirosos, amados? El Cristo resucitado. Veremos la siguiente lección: aparición de Cristo a María Magdalena. Amado Padre, gracias por afirmar nuestra fe. Gracias, Señor, porque podemos ver cómo la incredulidad, cómo
la mente secularizada, como el humanismo, que aunque suena lindo, ser humanista suena bonito, pero hoy nosotros entendemos que el problema del humanismo es ponerle al hombre como centro, en lugar de ponerle a Cristo Jesús como el centro de todas las cosas. Señor, nuestra fe queda fortalecida, amamos, creemos, seguimos y servimos no solamente a aquel que fue muerto, sepultado, sino que también ha resucitado y Él vive y está en medio de nosotros. Abraza a tu pueblo, Señor, bendícelos, guárdalos de todo mal. Hemos predicado y hemos recibido esta palabra y la atesoramos en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, familia amada.